El día de Navidad. Mi hija me dijo, espera en el aeropuerto, papá. Iré a buscarte pronto. Pero esperé durante más de 12 horas. La llamé 35 veces y nadie vino. En lugar de un cálido abrazo, recibí una fría traición de mi propia sangre, que prefiere una herencia a su padre. Cuando finalmente llegué a su casa en taxi, quedé impactado por lo que vi. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Las bolsas de regalos se clavaban en mis dedos mientras bajaba del avión en el aeropuerto internacional. 25 de diciembre, las 2:47 de la tarde, el día de Navidad. La terminal bullía con familias abrazándose, niños chillando de alegría, parejas besándose bajo muérdago de plástico que colgaba de las señales de salida. Reajusté el peso de mis paquetes. 6 bolsas en total, cada una cuidadosamente seleccionada durante semanas de planificación. El joyero para Valeria contenía el collar de esmeraldas de su abuela, la pieza favorita de Isabel que yo había guardado específicamente para este momento. Para la pequeña Mía, la muñeca que había mencionado durante nuestra última videollamada. La bufanda de cachemira para Mauricio venía de esa boutique que a Isabel tanto le gustaba. Una familia a mi lado estalló en risas cuando un niño pequeño se lanzó a los brazos de su abuelo. El anciano lo hizo girar mientras los padres tomaban fotos. Mi pecho se oprimió de anticipación. Pronto, ese sería yo con Mía. Saqué mi teléfono y marqué el número de Valeria. «Papá». Su voz sonó plana, distraída. «Valeria, estoy aquí, mija. Acabo de aterrizar. El vuelo fue tranquilo y... Ah, cierto. Papá, vamos un poco retrasados. Espéranos en la salida. Estaremos allí pronto». Algo en su tono me hizo detenerme. Ninguna emoción. Ninguna calidez. Solo obligación. ¿Está todo bien? Suenas. Todo está bien. Solo estamos lidiando con el caos navideño de última hora. ¿Ya sabes cómo es? No sabía cómo era. Isabel y yo siempre habíamos estado listos con antelación para las llegadas familiares. Dábamos 3 vueltas a la zona de recogida del aeropuerto antes que hacer esperar a alguien. ¿Debería recoger las maletas y dirigirme a la recogida de equipaje? ¿O quieres que... Papá, de verdad tengo que irme. Solo espera en las puertas de salida. Lo resolveremos cuando lleguemos. La llamada se cortó. Miré mi teléfono por un momento. A mi alrededor, las familias continuaban sus alegres reencuentros. Una mujer de mi edad abrazaba a su hijo con tanta fuerza que pensé que podría romperle las costillas. A él no parecía importarle. La cinta de equipaje arrancó con un traqueteo. Recogí mi maleta y lo arrastré todo hacia las puertas de salida. Las bolsas de regalo se balanceaban contra mis piernas a cada paso. Afuera, la nieve caía en suaves copos, cubriendo los carriles de recogida con un blanco prístino. Encontré un lugar cerca de las puertas automáticas donde las familias solían reunirse. Otros viajeros pasaban a mi lado hacia coches que esperaban. Los motores zumbaban. Las puertas se cerraban de golpe. Los neumáticos crujían sobre el aguanieve. Revisé mi reloj. Las 3:05 de la tarde. Un padre joven pasó apresuradamente, llevando un asiento de coche con una mano y tirando de una maleta con la otra. Su esposa lo seguía, charlando animadamente sobre los planes para la cena de Navidad. Sus voces se desvanecieron mientras desaparecían en el estacionamiento. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Valeria. Todavía retrasados. Ten paciencia. Ten paciencia. No un lo siento o nos daremos prisa o no puedo esperar a verte. Solo ten paciencia. Coloqué mis bolsas de regalo a mis pies como coloridos centinelas. El joyero estaba encima del montón de Valeria. Dentro de ese pequeño estuche de terciopelo había 3 generaciones de historia familiar. La madre de Isabel había llevado esas esmeraldas en su boda. Isabel las había llevado en la nuestra. Ahora irían a Valeria. Otra familia pasó. La hija adolescente puso los ojos en blanco ante algo que dijo su madre. Pero estaba sonriendo. Sonriendo de verdad. El tipo de sonrisa que decía que estaba exactamente donde quería estar. Abrí de nuevo el contacto de Valeria. Mi pulgar se cernía sobre su nombre. Quizás debería llamar a Mauricio en su lugar. Él siempre respondía rápido. Pero algo me detuvo. Valeria había dicho que estaban lidiando con el caos navideño.
Quizás estaba pensando demasiado. Las puertas automáticas se abrían y cerraban con un silbido mientras los viajeros iban y venían. Cada vez levantaba la vista, esperanzado. Cada vez extraños pasaban sin una mirada. Las 3:15 de la tarde. Cambié mi peso de un pie al otro. La emoción que había sentido al bajar del avión se estaba transformando en otra cosa. Algo incómodo, como llevar un suéter que se había encogido en el lavado. Todavía me quedaba, pero nada se sentía del todo bien. Un guardia de seguridad pasó, asintiendo cortésmente. Le devolví el saludo y revisé mi teléfono de nuevo. No había nuevos mensajes. No había llamadas perdidas. Solo la foto de la pantalla de bloqueo que le había tomado a Mía la Navidad pasada. Su sonrisa desdentada brillaba bajo nuestro viejo árbol de Navidad. Este árbol de Navidad sería diferente. Valeria había enviado fotos de su nueva casa. Toda la decoración era blanca y plateada. Perfecta. Nada que ver con la caótica explosión de adornos caseros que Isabel y yo siempre habíamos preferido. Pero estaba bien. La gente cambiaba. Crecía. Desarrollaba sus propias tradiciones. Solo deseaba que Valeria hubiera sonado más feliz de oírme. La nieve afuera se estaba volviendo más densa. Podía verla arremolinarse bajo las farolas que se habían encendido automáticamente, a pesar de ser de tarde. Diciembre en la ciudad. Había olvidado lo oscuro que se ponía. ¡Qué rápido! Mi reloj marcaba ahora las 3:20 de la tarde. Todavía era temprano. El tráfico podía ser terrible el día de Navidad. Lo recordaba de cuando Valeria era pequeña y conducíamos a casa de mi madre. Todas esas familias en la carretera a la vez. Todo el mundo un poco retrasado. Me ajusté el abrigo y me dispuse a esperar. Alejándome del flujo principal de viajeros, vi una fila de sillas acolchadas cerca de los grandes ventanales. Perfecto. Arrastré mi maleta hasta allí y coloqué cuidadosamente las bolsas de regalo a mis pies como una fortaleza de colores. Cada bolsa había sido seleccionada específicamente, la de color burdeos intenso para Valeria, verde bosque para Mauricio, y un alegre rojo y dorado para la pequeña Mía. Pero las verdaderas sorpresas no estaban en estas bolsas. Metí la mano en el bolsillo interior de mi abrigo y sentí los bordes nítidos de 3 sobres. Con el membrete de un banco local, cada uno sellado con el tipo de peso que significaba un asunto serio. Dentro del sobre de Valeria, un cheque certificado por $50,000. El de Mauricio contenía la misma cantidad. El tercer sobre, marcado como Fondo de Educación, contenía $75,000 destinados al futuro de los nietos. $175,000. Generosidad de la mañana de Navidad. Después de que Isabel murió, vender mi negocio de repuestos había sido la decisión más difícil de mi vida. 30 años construyendo ese negocio desde un único garaje hasta 12 prósperas sucursales por todo el estado. Pero caminar por esos pasillos familiares, sin su risa resonando desde la oficina, ver a empleados que recordaban cuando ella traía galletas caseras todos los viernes, se volvió insoportable. La venta por $2.8 millones me había dado opciones. Inversiones conservadoras, seguridad financiera y, lo más importante, la capacidad de mostrarle a mi familia exactamente cuánto significaban para mí. Saqué el sobre de Valeria y pasé el pulgar por el borde sellado. $50,000 representaban meses de cuidadosa planificación. No lo suficiente como para parecer excesivo o crear dependencia, pero lo bastante sustancial como para marcar una diferencia real. Quizás ella finalmente podría dejar de preocuparse por los gastos del hogar. Quizás ella y Mauricio podrían tomar esas vacaciones europeas que habían mencionado el año pasado. Una pareja joven pasó, la mujer agarrando un portabebés mientras su pareja hacía malabares con 2 niños pequeños y una bolsa de pañales. Se movían con la energía frenética de los padres primerizos, tratando de gestionar un viaje de Navidad. Recuerdo esos días. Valeria con 18 meses, gritando durante su primer vuelo mientras Isabel y yo nos turnábamos para caminar por el pasillo del avión. Ahora, Valeria era la madre, la adulta responsable, la que lidiaba con el caos navideño y llegaba tarde porque la vida con niños significaba que nada salía según lo planeado. Revisé mi reloj de nuevo, las 3:35 de la tarde. Todavía razonable.
El fondo de educación había sido idea de Isabel, en realidad. Lo había mencionado durante una de nuestras últimas conversaciones antes de que el cáncer le arrebatara la voz por completo. Prométeme que te asegurarás de que Mía y cualquier otro nieto reciban una educación adecuada. La universidad es cada vez más cara. Le había tomado la mano y se lo había prometido. Este cheque cumplía esa promesa, y más. Acomodándome más profundamente en la silla, organicé las bolsas de regalo por destinatario. La bolsa Burdeos de Valeria contenía el collar de esmeraldas que había pertenecido a la abuela de Isabel. 3 generaciones de mujeres de la familia habían llevado esas piedras. Ahora adornarían el cuello de Valeria, conectándola con un legado de mujeres fuertes que habían construido algo significativo. Mi teléfono vibró. Otro viajero llamando a alguien, su voz resonando en la sala de espera. Atrapado en el tráfico, pero estaremos allí pronto, te lo prometo, pronto. Eso es lo que Valeria había dicho. Pronto. Ajusté las bolsas de regalo para que los lazos no se aplastaran, y me recliné para observar el flujo constante de familias reuniéndose cerca de las puertas de salida. Cada abrazo me recordaba por qué esta espera valía la pena. Los cheques en mi bolsillo representaban más que dinero. Eran la prueba del amor de un padre, cuidadosamente planificado y ejecutado con precisión. Cuando Valeria viera la cantidad de $50,000, sus ojos se abrirían de la misma manera que cuando era niña, y encontró la bicicleta que tanto había deseado bajo nuestro árbol de Navidad. Cuando Mauricio se diera cuenta de que su suegro había pensado en incluirlo por igual, su respeto por mí se profundizaría. Y cuando explicara el fondo de educación, ambos entenderían que no solo estaba pensando en hoy, estaba invirtiendo en el futuro de sus hijos, y eso valía cada minuto de espera. Para las 4:30, la silla acolchada se había vuelto incómoda. Me dolía la espalda de estar sentado en la misma posición, y las bolsas de regalo parecían más pesadas cada vez que las ajustaba. Las puertas de entrada del aeropuerto se abrían y cerraban con precisión mecánica, trayendo ráfagas de aire de diciembre que atravesaban mi abrigo de lana. Revisé mi reloj. Las 4:47 de la tarde. Era hora de buscar un lugar más cálido. Recoger mis pertenencias requería ahora una planificación estratégica. El asa de la maleta en mi mano derecha, 3 bolsas de regalo colgadas en mi brazo izquierdo, las bolsas restantes agarradas en mi puño izquierdo. Me arrastré hacia el área principal de la terminal, lejos de esas traicioneras puertas de entrada que dejaban escapar aire frío con cada apertura. La cafetería cerca de la puerta de embarque B15 ofrecía una pequeña mesa y sillas que parecían marginalmente más cómodas. Organicé mi colorida fortaleza de bolsas de regalo alrededor de las patas de la mesa y pedí un café a un barista de aspecto cansado que me deseó feliz Navidad con eficiencia practicada. Las 5:15 de la tarde. El café me calentó las manos, pero no pudo quitar el frío que se me había instalado en los huesos. Otros viajeros pasaban junto a mi mesa con un propósito. Familias dirigiéndose a las puertas de embarque, parejas abrazándose después de recogidas exitosas, viajeros de negocios revisando teléfonos mientras caminaban enérgicamente hacia las salidas. Todos, excepto yo, parecían saber exactamente a dónde iban y cuándo llegarían. Saqué mi teléfono y miré la información de contacto de Valeria. No había llamadas perdidas, ni nuevos mensajes desde ese breve texto de ten paciencia de hacía horas. El tráfico no podía ser tan terrible, no durante 3 horas. A las 6 en punto, el hambre me roía el estómago. Compré un sándwich carísimo de la cafetería y comí mecánicamente mientras observaba la zona de entrada a través de las ventanas. Cada vez que se acercaba una familia, mi pulso se aceleraba. Cada vez que pasaban extraños, la decepción se hundía más en mi pecho. Las 6:45 de la tarde. Hora de cenar el día de Navidad. Las familias de todo el país se reunían alrededor de las mesas, compartiendo historias, abriendo regalos. Yo estaba sentado solo en la cafetería de un aeropuerto, vigilando bolsas de regalo como un Papá Noel de centro comercial que se había perdido. La parte racional de mi mente ofrecía explicaciones. Tráfico festivo, preparativos navideños de última hora. Quizás Mía se había puesto enferma y habían necesitado encontrar una niñera. Valeria siempre había sido dramática con los inconvenientes menores, pero la voz persistente en el fondo de mi cabeza susurraba diferentes posibilidades. Las 7:30 de la tarde.
La cafetería comenzó a cerrar. Sillas apiladas sobre las mesas. El barista limpiando los mostradores con evidente agotamiento. Hora de moverse de nuevo. Me trasladé a una zona de asientos cerca del mostrador principal de información, más cerca del sistema de calefacción central del aeropuerto. Mis costosos zapatos de cuero habían desarrollado puntos de presión incómodos de estar de pie y caminar con bolsas pesadas. La caja del collar de esmeraldas presionaba contra mis costillas a través del bolsillo de mi abrigo, un recordatorio del amor que había traído para compartir. Las 8:15 de la tarde, casi 6 horas desde el aterrizaje. Esto iba más allá del tráfico festivo, más allá de cualquier retraso razonable. Encontré un rincón tranquilo cerca de los baños y marqué el número de Valeria con dedos que se sentían rígidos por el frío. El teléfono sonó 2 veces antes de que su voz llegara, aguda y distraída. «Papá, ¿qué pasa ahora?» «¿Ahora?» Como si hubiera estado llamando constantemente en lugar de esperar pacientemente durante horas. «Mija, he estado esperando bastante tiempo. ¿Cuánto más crees que tardaréis?» «Solo 15 minutos más como máximo, papá. Y ni se te ocurra llamar a un taxi». La llamada se cortó antes de que pudiera preguntar por qué un taxi sería problemático. Miré mi teléfono. 15 minutos como máximo. Después de 6 horas, ¿podía prometer 15 minutos con tanta certeza? ¿Y por qué la enfática prohibición de llamar a un taxi? Si realmente estaban retrasados por el tráfico o una emergencia, ¿no sería un taxi la solución lógica? Las preguntas se multiplicaron en mi mente como grietas en el hielo. Calor. Eso es lo que necesitaba. La cafetería cerca de la Terminal A brillaba con luz cálida y la promesa de comida caliente. Arrastré mi colección de bolsas por el suelo pulido, cada paso haciendo eco de mi agotamiento. 9 horas desde el aterrizaje. 9 horas de las promesas vacías de Valeria. Una pequeña mesa cerca de las ventanas ofrecía refugio. Coloqué las bolsas de regalo alrededor de las patas de la mesa como guardias de colores, cada una representando miles de dólares de preparación reflexiva, el collar de esmeraldas, el fondo de educación, los cheques de $50,000 que se suponía que traerían alegría, no humillación. ¿Le sirvo algo? El trabajador de la cafetería me miró con amabilidad practicada. Un café solo y la sopa que tenga. La sopa de tomate llegó tibia, pero de todos modos envolví mis manos frías alrededor del tazón. El vapor subía de la superficie, empañando mis gafas. A través de la condensación, mi reflejo parecía el de un extraño. Cansado, envejecido, tonto. $200,000. Eso es lo que me había costado la educación de Valeria. El número surgió de las profundidades de mi memoria con una claridad cristalina. 6 años de universidad privada, posgrado, cuotas de la hermandad. Estudios en el extranjero en Italia. Había trabajado horas extra en mi negocio de repuestos cada fin de semana durante 4 años seguidos para pagar esas facturas. Mientras otros padres de mi edad jugaban al golf o hacían viajes de fin de semana con sus esposas, yo estaba en el taller pidiendo inventario, cuadrando libros, destinando cada dólar al futuro de Valeria. Isabel me lo había advertido. La estás malcriando, Arturo. Nunca te agradece nada. Pero yo desestimé sus preocupaciones. Valeria era ambiciosa, decidida, merecía todas las oportunidades que el dinero pudiera ofrecer. La sopa se enfrió mientras los recuerdos me inundaban. El día de la graduación de Valeria, cuando había conducido 8 horas para asistir a su ceremonia, ella pasó 15 minutos conmigo antes de irse corriendo a celebrar con amigos. Ninguna mención de los sacrificios. Ningún reconocimiento de los turnos extra que había trabajado para pagar ese diploma. Su boda, donde parecía avergonzada por mi sencillo discurso sobre el trabajo duro y los valores familiares. Los padres de Mauricio, educados, sofisticados, habían pronunciado elocuentes brindis sobre literatura y filosofía. Yo había hablado sobre la dignidad del trabajo honesto. Las mañanas de Navidad, cuando abría regalos caros con una expectativa casual, como si mi generosidad fuera su derecho de nacimiento en lugar de mi elección. Cada recuerdo dolía más que el anterior. Saqué mi cartera y miré los 3 sobres sellados dentro. $175,000 en cheques certificados. Más dinero del que la mayoría de la gente veía en años.
casualmente descartado con un ten paciencia y no llames a un taxi. La prohibición del taxi todavía me desconcertaba. Si estaban genuinamente retrasados, ¿por qué prohibir la solución obvia? A menos que no estuvieran retrasados en absoluto. El pensamiento me golpeó como aire frío a través de una puerta abierta. ¿Y si Valeria simplemente no quería recogerme? ¿Y si esto era una negligencia intencionada, diseñada para enseñarme alguna lección sobre conveniencia o expectativas? Pensé en el coche de lujo que le había ayudado a comprar para la universidad, el depósito del apartamento que había cubierto, las facturas de la tarjeta de crédito que había pagado sin rechistar, cada gesto de amor traducido en apoyo financiero, cada expresión de cuidado medida en dólares. ¿Había criado a una hija o creado a una acreedora? Una familia joven se sentó en la mesa de enfrente, compartiendo patatas fritas mientras su hijo pequeño coloreaba con crayones. Los padres se turnaban para limpiar los dedos del niño, riéndose de sus esfuerzos artísticos. Momentos sencillos, momentos gratuitos. El tipo de recuerdo navideño que no requería chequeras ni sacrificios. ¿Cuándo se había vuelto puramente transaccional mi relación con Valeria? Mi teléfono permanecía en silencio sobre la mesa, sin llamadas, sin mensajes, sin explicación de por qué sus 15 minutos como máximo se habían alargado más allá de los 30 minutos. Revisé mi costoso reloj, el que Valeria me había regalado hacía 3 navidades, probablemente comprado con dinero que yo le había transferido a su cuenta. Las 9:05 de la tarde, hora de la cena el día de Navidad. Las familias de todo el país estaban reunidas alrededor de las mesas, compartiendo historias y gratitud. Yo estaba sentado solo en la cafetería de un aeropuerto, rodeado de bolsas de regalo que de repente se sentían como pruebas de mi propia estupidez. Algo andaba mal. La comprensión me golpeó mientras miraba mi teléfono que marcaba las 9:15 de la tarde. No solo retrasados, no solo desconsiderados, algo andaba mal. Revisé mi registro de llamadas. 31 intentos de marcar el número de Valeria. 4 intentos al teléfono de Mauricio. Todos sin respuesta. Todos ignorados. Sin llamadas devueltas. Sin mensajes explicativos. Solo silencio extendiéndose a lo largo de 7 horas del día de Navidad. Mis manos temblaban mientras marcaba de nuevo el número de Valeria, directamente al buzón de voz. Valeria, soy papá. Llamada 32. Por favor, mija. Estoy muy preocupado ahora. Son más de las 9 de la noche de Navidad. Solo avísame que estáis bien. Llamada 33 a Mauricio. Buzón de voz. Mauricio, soy Arturo. ¿Dónde está todo el mundo? Llevo esperando en el aeropuerto 7 horas. Por favor, devuélveme la llamada. Llamada 34 a Valeria. Sonando, sonando, sonando. Buzón de voz. Llamada 35. Mis dedos, rígidos por el frío y el agotamiento, tropezaron con los números. Buzón de voz de nuevo. 35 llamadas. Ningún accidente hace que la gente ignore 35 llamadas. Ninguna familia retrasada por el tráfico durante 7 horas sin comunicación. No existía ninguna explicación razonable para este nivel de silencio, a menos que me estuvieran evitando deliberadamente. El pensamiento me golpeó como agua helada en las venas. Lo aparté de inmediato. No. Valeria podría ser egoísta y desagradecida, pero no sería cruel. No tan cruel. Pero, ¿y si algo había pasado? ¿Y si estaban en un hospital, en algún lugar, heridos, incapaces de llamar? ¿Y si Mía estaba enferma y estaban demasiado concentrados en cuidarla como para contestar los teléfonos? Recogí mis bolsas de regalo con manos temblorosas. Hora de actuar. Hora de averiguar qué estaba pasando. La zona principal de salidas bullía de actividad nocturna. Viajeros llegando de vuelos retrasados. Familias completando reuniones navideñas. Taxistas sosteniendo carteles, esperando a sus pasajeros. Encontré la zona de recogida de taxis y saqué mi teléfono de nuevo. Compañía de taxis. Respondió el despachador con eficiencia practicada. Necesito un taxi a un barrio lujoso desde el aeropuerto internacional. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. ¿Qué terminal? Terminal principal. Puerta 507, lado este. ¿Dirección en el barrio? Recité la dirección de Valeria. La casa para la que había ayudado con el pago inicial.
otros $20,000 que había proporcionado sin preguntas ni agradecimientos. La tarifa será de unos $65. El taxi debería estar allí en 12 minutos. 12 minutos. Después de 7 horas, 12 minutos más no parecían nada. Me coloqué cerca del lugar de recogida designado y revisé mi teléfono una vez más, sin llamadas perdidas, sin mensajes de texto, sin explicaciones. 9:25 de la noche. La cena de Navidad había terminado hacía mucho. Las familias de todo el país se acomodaban en sus rutinas nocturnas, viendo películas, jugando a juegos de mesa, los niños quedándose dormidos rodeados de papel de regalo roto y juguetes nuevos. Yo estaba de pie fuera de un aeropuerto en el frío de diciembre, cargando bolsas de regalo por valor de miles de dólares, esperando un taxi que me llevara a una casa donde mi propia familia podría estar evitándome deliberadamente. El taxi amarillo llegó a las 9:27 en punto. El conductor, un hombre de mediana edad con ojos amables, me ayudó a cargar mis bolsas en el maletero. ¿Visita de Navidad?, preguntó mientras me acomodaba en el asiento trasero. Algo así. El taxi se alejó de la zona de recogida del aeropuerto y vi cómo las luces de la terminal se hacían más pequeñas en la ventanilla trasera. 7 horas de espera. 35 llamadas sin respuesta y $175,000 en regalos de Navidad. O mi familia estaba en serios problemas, o estaba a punto de descubrir lo poco que significaba para las personas por las que había sacrificado todo. La calefacción del taxi me calentaba la cara, pero no podía tocar el frío que se había instalado en mi pecho. 12 horas, 7 horas de espera, 35 llamadas sin respuesta. Los números se repetían en mi mente como un disco rayado mientras Javier conducía por el tráfico navideño de la ciudad. ¿Un día largo en el aeropuerto?, preguntó, mirándome por el espejo retrovisor. 12 horas. ¿Esperando a que la familia lo recoja? ¿12 horas? Sus cejas se arquearon. Los viajes en Navidad son duros. ¿Reunión familiar? Algo así. Mi hija y su esposo. Las palabras se sentían extrañas en mi boca. Reunión familiar implicaba alegría, anticipación, calidez. ¿Qué palabra describía esto? Deben estar emocionados de verlo, dijo Javier con genuina amabilidad. Miré por la ventana las casas decoradas con luces de Navidad. Detrás de esas ventanas brillantes, imaginé a familias reunidas alrededor de los árboles, compartiendo historias. Abuelos sosteniendo a niños somnolientos. Familias normales. Eso espero, respondí finalmente, aunque la esperanza se sentía cada vez más frágil. La bolsa de regalos se deslizó ligeramente cuando Javier tomó una curva. La sujeté automáticamente, mis manos rozando el costoso papel de regalo. Cada bolsa representaba horas de cuidadosa selección, miles de dólares de generosidad reflexiva. Solo el collar de esmeraldas valía más que el salario mensual de la mayoría de la gente. ¿Cuándo fue la última vez que Valeria me compró un regalo que no fuera por compromiso? ¿Cuándo fue la última vez que llamó solo para hablar, sin necesitar dinero o favores? La Navidad de hace 2 años surgió en mi memoria con una claridad incómoda. Había conducido 4 horas para pasar las fiestas con la familia de Valeria. Ella había estado distraída durante toda la cena, revisando constantemente su teléfono, respondiendo a mensajes de texto mientras yo hablaba del negocio que estaba considerando vender. Cuando le di los costosos pendientes de perlas, una sugerencia de Isabel de 1 año antes de morir, Valeria me agradeció cortésmente e inmediatamente volvió a su teléfono. En aquel entonces puse excusas. Madre primeriza, ocupada con Mía, abrumada por ser la anfitriona. Pero ahora, mirando estas bolsas de regalo en el taxi de Javier, recordé la punzada de sentirme invisible en la casa de mi propia hija. ¿Es usted de por aquí?, preguntó Javier, rompiendo mi incómoda ensoñación. Construí un negocio aquí. Repuestos de automóvil. 30 años. Eso es impresionante. ¿Negocio familiar? Se suponía que lo sería. La admisión se me escapó antes de que pudiera detenerla. Mi hija fue a la universidad. Posgrado. Mejores oportunidades que trabajar con su viejo padre. Javier asintió pensativamente. La educación es importante, pero un negocio familiar, eso también es especial. Mi hijo trabaja conmigo a tiempo parcial.
ayuda con el despacho. La forma casual en que mencionó a su hijo, en tiempo presente, con participación activa, resaltó todo lo que faltaba en mi relación con Valeria. ¿Cuándo fue la última vez que ella mostró interés en mi negocio? Incluso, cuando estaba considerando la venta, sus preguntas se centraron en el dinero, no en el legado que estaba terminando. 10:15 de la noche. Pasamos por un vecindario donde todas las casas resplandecían con luces. Una familia caminaba por la acera, los padres sosteniendo las manos de un niño pequeño entre ellos, sus risas llegando a través de las ventanillas del taxi. Hermosa noche para Navidad, observó Javier, hermosa para algunos. Para otros, se estaba convirtiendo en la noche más solitaria del año. Mi teléfono permanecía en silencio en mi regazo, sin llamadas perdidas, sin mensajes de disculpa, sin explicación para 7 horas de silencio deliberado. Porque eso era lo que era ahora, ¿no es así? Deliberado. 35 llamadas no se ignoran por accidente. Las salas de emergencia tienen teléfonos. Si estuvieran lidiando con una crisis, alguien habría contestado. Alguien habría devuelto la llamada. Alguien se habría preocupado lo suficiente como para aliviar la preocupación de un padre. La incómoda verdad se apoderó de mí como un peso. Valeria me estaba ignorando. El día de Navidad. Después de que yo había volado por todo el país con regalos que valían más que los ingresos anuales de mucha gente. Ya casi llegamos, anunció Javier mientras girábamos hacia la calle de Valeria. ¿Cuál es el número de la casa? Le di la dirección, la casa que había ayudado a comprar, en el vecindario que había hecho posible, para la hija que no podía molestarse en devolver las llamadas de su padre. Javier se detuvo en la entrada detrás de un Mercedes plateado y un BMW azul. 2 coches, ambos con matrículas locales, ambos claramente funcionales. Parece que tiene la casa llena, observó Javier alegremente. A través de la ventanilla del taxi, miré la sala de estar de Valeria. Una luz dorada se derramaba sobre la nieve perfectamente cuidada. Dentro, podía ver figuras moviéndose alrededor de una mesa de comedor. Risas, copas de vino, la inconfundible calidez de una celebración familiar de Navidad. Sin mí. Señor, ¿serán $68.50? Le entregué a Javier $75 con dedos temblorosos. Quédese con el cambio. ¿Está seguro de que está bien? Se le ve. Estoy bien. La mentira salió automáticamente. Javier me ayudó a descargar mis bolsas del maletero. 6 bolsas de regalo y una maleta. Toda la evidencia de la cuidadosa preparación de un padre para una reunión que nunca tuvo la intención de suceder. Mientras su taxi se alejaba, me quedé solo en la acera, el aire frío cortando mi abrigo. 35 llamadas sin respuesta, 13 horas de espera, y aquí estaban ellos, celebrando la Navidad exactamente como lo habían planeado desde el principio. Me acerqué con cuidado a la ventana del salón. Rogelio estaba sentado a la cabecera de la mesa, gesticulando animadamente mientras contaba alguna historia. Liliana reía, rellenando las copas de vino. Mauricio asentía y sonreía. Valeria, mi hija, la receptora de $200,000 en inversión educativa, parecía completamente relajada, completamente contenta. Ninguno de ellos parecía preocupado. Ninguno parecía gente que esperaba a un miembro de la familia desaparecido. Mis piernas se sintieron débiles. Dejé la bolsa de regalo más pesada y me apoyé en la barandilla del porche. La caja del collar de esmeraldas presionaba contra mis costillas, un agudo recordatorio de un amor mal correspondido. La puerta principal tenía una alegre corona. A Valeria siempre le habían encantado las decoraciones navideñas. Le había comprado su primer árbol de Navidad cuando tenía 7 años. La ayudé a colgar las luces cada año hasta que se mudó para ir a la universidad. Ahora tenía una casa hermosa, decoraciones profesionales y una celebración familiar diseñada específicamente para excluir a su padre. Llamé al timbre. Se oyeron pasos, la puerta se abrió y el rostro de Valeria apareció en el hueco, sonrojado por el vino, relajado por la cena, completamente desprevenido para lo que vio. Su expresión pasó por una serie de emociones en segundos. Sorpresa, confusión, luego algo cercano al pánico. «Papá». Su voz sonó demasiado aguda. «Estás aquí. Lo siento mucho. Tuvimos una rueda pinchada de camino a buscarte».
Di un paso adelante con mis bolsas. Valeria no tuvo más remedio que apartarse. ¿Una rueda pinchada? Señalé hacia la entrada de coches. Veo 2 coches ahí fuera. Se me olvidó por completo devolverte la llamada. Mi teléfono se quedó sin batería, y luego el coche de Mauricio se averió. Las palabras salieron a borbotones, cada excusa contradiciendo la anterior. Entré en la cálida casa, mis bolsas pesadas en mis manos. El comedor era visible desde la entrada. Platos vacíos, copas de vino, las ruinas de un festín navideño. La mesa estaba puesta para exactamente el número de personas presentes. Ninguna silla vacía, ningún cubierto esperándome. Arturo. Rogelio se levantó de la mesa. Sorpresa y calidez genuinas en su voz. No teníamos idea de que todavía estabas en el aeropuerto. Liliana también se levantó. Su rostro mostraba una preocupación real. Pobre hombre. Debes estar agotado. 35 llamadas. Valeria. Dejé mis bolsas con cuidado. Con precisión. 35. La habitación se quedó en silencio. Mauricio se movió incómodo en su silla, incapaz de mirarme a los ojos. Estábamos a punto de salir a buscarte. Continuó Valeria desesperadamente. ¿Verdad, Mauricio? Mauricio murmuró algo sobre problemas técnicos, pero su rostro decía la verdad. Parecía un hombre atrapado en la red de mentiras de su esposa. Veo que os las arreglasteis para cenar en Navidad sin mí, dije en voz baja. Rogelio parecía confundido. Valeria dijo que no llegabas hasta mañana por la mañana, que tu vuelo se había retrasado. El silencio se extendió por el comedor como un alambre tenso. El color desapareció del rostro de Valeria. Mauricio de repente encontró su copa de vino fascinante. Mañana por la mañana, repetí lentamente. Liliana se movió rápidamente para romper la tensión. Arturo, pobre hombre, debes estar absolutamente hambriento. Déjame traerte un plato limpio. Se apresuró hacia la cocina. Los instintos maternales superando la incomodidad. Rogelio señaló una silla vacía a su lado, su mente judicial procesando claramente la discrepancia entre lo que Valeria les había dicho y lo que realmente estaba sucediendo. Por favor, siéntese, dijo Rogelio cálidamente. Aclararemos todo esto, pero primero necesita comida y descanso. Me acomodé en la silla, colocando cuidadosamente mis bolsas de regalo a mi lado. La costosa bolsa Burdeos que contenía el collar de esmeraldas de Valeria se apoyaba en mi pierna, un recordatorio de una generosidad fuera de lugar. Valeria se lanzó a una charla nerviosa. Papá está bien, ¿verdad, papá? Solo un pequeño lío con los coches. Ya sabes lo loco que puede ser viajar en Navidad. 35 llamadas telefónicas, dije en voz baja, cortando su parloteo. El tenedor de Mauricio resonó contra su plato. Liliana regresó con un plato caliente de pavo y guarniciones, colocándolo ante mí con suave eficiencia. Debes contarnos sobre tu vuelo, Arturo. ¿Hacía mal tiempo? Estos retrasos festivos pueden ser absolutamente terribles. No hubo problemas meteorológicos, respondí, aceptando el café que ella me sirvió. Cielos despejados todo el día. Rogelio se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Así que tu vuelo llegó a tiempo? A las 2:47 de esta tarde, tomé un bocado cuidadoso de pavo, aunque mi apetito había desaparecido hacía horas. Aterricé exactamente a la hora programada. Las matemáticas del engaño flotaban en el aire. Si mi vuelo había aterrizado a las 2:47 de la tarde, y ahora eran más de las 11 de la noche, eso significaba 8 horas, dijo Rogelio, su voz adoptando el tono de un hombre acostumbrado a examinar hechos. ¿Ha estado aquí durante 8 horas? Valeria intervino frenéticamente. No, acaba de llegar. Los coches estaban... Esperé en el aeropuerto, dije simplemente. Llamé a Valeria varias veces. Nadie respondió. La mano de Liliana voló a su corazón. Oh, Dios mío. ¿Estuviste en el aeropuerto solo durante 8 horas? ¿El día de Navidad? Mauricio murmuró algo sobre dificultades técnicas, pero su voz carecía de convicción. No podía mirar a nadie a los ojos, especialmente a su padre. Arturo, dijo Rogelio con cuidado, si necesitaba transporte debería habernos llamado. Habríamos venido de inmediato. No tenía su número memorizado, y seguía esperando. Miré a Valeria.
que agarraba su copa de vino con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Seguía esperando que alguien respondiera cuando llamaba. Liliana se acercó y me dio una palmadita en la mano. Pobre hombre. 8 horas. Y no teníamos ni idea. Pensábamos que no venía hasta mañana por la mañana. Eso es lo que Valeria os dijo, confirmé. La habitación volvió a quedar en silencio. La risa nerviosa de Valeria llenó el vacío como uñas en una pizarra. Bueno, ya está aquí, dijo alegremente. Eso es lo que importa, ¿verdad, Mauricio? Mauricio asintió sin entusiasmo, todavía evitando el contacto visual con todos en la mesa. La expresión de Rogelio había cambiado. Como juez federal retirado, había pasado décadas escuchando testimonios, sopesando pruebas, detectando inconsistencias. Su nuera le había dicho que Arturo no llegaba hasta mañana. Sin embargo, aquí estaba Arturo, habiendo esperado 8 horas por una recogida que nunca llegó. Valeria, dijo Rogelio lentamente, quizás podrías explicar la confusión sobre la hora de llegada de Arturo. Debo haber entendido mal. La voz de Valeria se agudizó. Ya sabes cómo son los planes de viaje. Las cosas cambian, pero Rogelio no era un hombre que se satisficiera fácilmente con explicaciones vagas. Sus ojos se movieron de Valeria a Mauricio y a mí, componiendo una imagen que claramente lo perturbaba. Continué comiendo mecánicamente, cada bocado insípido. La bolsa de regalos estaba junto a mi silla como acusadores, llenos de expresiones de amor para personas que me habían abandonado deliberadamente. Disculpen, dije en voz baja, dejando mi tenedor. Necesito usar el baño. Liliana mostró preocupación de inmediato. Por supuesto, querido. Al final del pasillo, primera puerta a la derecha. Caminé lentamente por el pasillo tenuemente iluminado, mis pasos amortiguados por la gruesa alfombra que había ayudado a Valeria a apagar. La puerta del baño estaba ligeramente entreabierta, pero unas voces desde la cocina me detuvieron en seco. Valeria y Mauricio, hablando en susurros, pensando que estaban solos. Ojalá no hubiera aparecido esta noche, dijo Mauricio, su voz cargada de la exasperación que había ocultado toda la noche. Mi mano se congeló en el pomo de la puerta del baño. Siempre nos avergüenza delante de tus padres, respondió Valeria, su tono casual, despectivo. Esas historias tontas sobre construir su negocio de la nada, como si fuera una especie de magnate. Las palabras golpearon como golpes físicos. Historias tontas. Yo había construido mi negocio de repuestos a partir de un préstamo de $5,000 hasta convertirlo en un imperio multimillonario. Tu padre simplemente no entiende cómo comportarse con gente como mis padres, continuó Mauricio. La forma en que habla, sus gestos, es incómodo. Gente como Rogelio y Liliana, gente que siempre me había tratado con respeto y calidez. Tenía la esperanza de que si lo ignorábamos lo suficiente hoy, simplemente se volvería a casa, dijo Valeria, y oí el tintineo de los platos al ser cargados en el lavavajillas. Tal vez captaría la indirecta de que realmente no lo queremos aquí. 13 horas. 13 horas de crueldad deliberada diseñadas para hacerme marchar. Mis piernas se sintieron débiles. Me agarré al marco de la puerta para sostenerme, forzándome a seguir escuchando. La forma en que habla de sus tiendecitas de repuestos, como si hubiera construido Microsoft o algo así. Valeria se rió suavemente. Es simplemente vergonzoso. Tiendecitas de repuestos, 12 sucursales, 30 años de jornadas de 16 horas, vacaciones perdidas, comodidad sacrificada. Todo para que ella pudiera tener todas las oportunidades que yo nunca tuve. Quizás la próxima Navidad simplemente no lo invitemos, sugirió Mauricio. Le decimos que nos vamos de viaje o algo. Perfecto, asintió Valeria de inmediato. Tus padres son tan sofisticados, tan educados. Papá tiene buenas intenciones, pero simplemente no es de su tipo. Todo ese encanto de clase trabajadora podría haber estado bien cuando yo era más joven, pero ahora no es de su tipo. Rogelio, que había pasado 30 minutos en la Navidad del año pasado haciendo preguntas reflexivas sobre la distribución de repuestos de automóviles. Liliana, que había escuchado con genuino interés mis historias sobre la filosofía del servicio al cliente. Mi respiración se volvió superficial, aguda. Cada palabra se clavaba más profundamente en lo que quedaba de mi orgullo paternal.
Al menos la situación del dinero se resolverá pronto, dijo Valeria, su voz adoptando un tono más práctico. Una vez que él, bueno, ya sabes, la herencia, entonces no tendremos que fingir que nos importan estas incómodas reuniones familiares. La herencia. Estaban esperando a que me muriera. Me quedé en ese pasillo, rodeado por la calidez de una casa que había ayudado a comprar, escuchando a mi hija discutir mi muerte como una transacción comercial. El collar de esmeraldas en el bolsillo de mi abrigo, 3 generaciones de historia familiar. De repente se sintió como una broma cara a un viejo tonto. Algo dentro de mí se cristalizó, se endureció. El padre herido comenzó a transformarse en algo completamente diferente. Metí la mano en mi abrigo y sentí los sobres sellados que contenían $175,000. Dinero que había planeado dar libremente, con alegría, por amor. Ahora serviría a un propósito diferente. Enderecé los hombros y toqué mi cartera, sintiendo el contorno de los cheques en su interior. Valeria quería mi dinero. Podría tenerlo, pero iba a ganarse cada centavo devastador. Mis pasos resonaron deliberadamente mientras caminaba de regreso hacia la cocina. Valeria y Mauricio todavía estaban allí, cargando el lavavajillas, sus voces ahora más bajas en una conversación normal. Levantaron la vista cuando entré. El rostro de Valeria mostraba una curiosidad casual. La expresión de alguien que espera que su padre regrese del baño, no de alguien a punto de enfrentar consecuencias devastadoras. Escuché cada una de las palabras que acabáis de decir. El plato en la mano de Valeria se resbaló. Se habría hecho añicos contra el suelo si Mauricio no lo hubiera atrapado por reflejo. «Papá». La voz de Valeria salió pequeña, insegura. 13 horas en un aeropuerto, continué. Mi voz controlada pero en aumento. 35 llamadas sin respuesta. Y vosotros dos estabais aquí discutiendo cómo os avergüenzo delante de Rogelio y Liliana. El color desapareció del rostro de Valeria. Mauricio retrocedió, chocando contra el mostrador. «Papá, no lo entiendes. No estábamos hablando de ti de esa manera». Las palabras de Valeria salieron a borbotones. «Lo sacaste de contexto». «¿Contexto?» Me acerqué, bloqueando su camino hacia el comedor. «Dijiste que deseabas que no hubiera aparecido esta noche. Llamaste a las historias de mi negocio tontas. Planeaste no volver a invitarme a Navidad nunca más. Nunca quisimos herirte». La voz de Valeria se agudizó, más desesperada. «El coche realmente se averió». Señalé hacia la ventana que daba a la entrada de coches. 2 coches ahí fuera, ambos funcionando perfectamente, ambos disponibles para recoger a vuestro padre que esperó 13 horas en un aeropuerto el día de Navidad. Mauricio carraspeó nerviosamente. «Quizás no nos expresamos bien. Ha sido un día largo para todos. ¿Expresaros bien?» Mi voz llevaba 24 años de decepción descubierta. Os reísteis de mis tiendecitas de repuestos. 12 sucursales, Mauricio. 30 años de jornadas de 16 horas para que Valeria pudiera tener todo lo que yo nunca tuve. «Estás exagerando», dijo Valeria, pero su voz se quebró. «Te queremos, lo sabes». ¿Quererme? La palabra se sentía amarga en mi boca. Le dijiste a Mauricio que una vez que yo muera y recibas la herencia, ya no tendréis que fingir que os importan estas incómodas reuniones familiares. La cocina se quedó en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el sonido distante de la conversación de Rogelio y Liliana desde el comedor. Valeria me miró con los ojos muy abiertos. «¿Cómo? ¿No estabas de pie en el pasillo?» «Sí, lo estaba. ¿Escuchando a mi hija discutir mi muerte como una transacción comercial?» «Absolutamente». Mauricio se movió incómodo, mirando a todas partes excepto a mi cara. «Tu padre malinterpretó lo que queríamos decir, Valeria. Deberíamos calmarnos todos y hablar racionalmente». «Malinterpreté». Saqué mi teléfono y les mostré el registro de llamadas. 35 intentos. ¿Os gustaría que os explicara cómo malinterpreté eso también? Valeria intentó un enfoque diferente, su voz adoptando un tono suplicante. «Papá, solo estábamos estresados. Ha sido un día muy loco y dijimos cosas que no queríamos decir». «¿Estresados?» La interrumpí. «Estabais relajados, cómodos, planeando mi exclusión de futuras fiestas mientras yo estaba sentado a 20 kilómetros de distancia, preguntándome si estabais muertos en un accidente de coche.
Las voces del comedor se hicieron más silenciosas. Rogelio y Liliana probablemente se preguntaban qué estaba tardando tanto. Gente como Rogelio y Liliana, continué, repitiendo la frase exacta de Valeria. Demasiado sofisticados para alguien con gestos de clase trabajadora. ¿Es eso lo que les dijiste sobre por qué no venía hasta mañana? La boca de Valeria se abrió y se cerró sin emitir sonido. 24 años, dije en voz baja. 24 años creyendo que crié a una hija que amaba a su padre. Esta noche, descubrí que crié a alguien que se avergüenza de mí. Se oyeron pasos desde el comedor. Rogelio apareció en la puerta, seguido de cerca por Liliana, ambos con expresiones de preocupación. ¿Está todo bien?, preguntó Rogelio, sus instintos judiciales captando claramente la tensión. Oímos voces. Rogelio, Liliana, dije, mi voz firme. Por favor, pasad. Hay algunas cosas que necesitáis saber. Valeria me lanzó una mirada de pánico. Papá, por favor, no... ¿No qué? La interrumpí. ¿No decirles la verdad? Nos trasladamos al salón. Rogelio y Liliana se acomodaron en el sofá mientras Valeria y Mauricio permanecían de pie. Su incomodidad evidente. Me coloqué cerca de mis bolsas de regalo. Los coloridos paquetes sirviendo ahora a un propósito muy diferente. Rogelio, usted preguntó antes sobre el retraso de mi vuelo. Comencé. Déjeme contarle lo que realmente sucedió. Valeria intentó interrumpir. Papá, quizás deberíamos discutir esto en privado. 13 horas, continué, hablando directamente a Rogelio y Liliana. Pasé 13 horas en el aeropuerto internacional hoy. Llamé a Valeria 35 veces. Nadie respondió. La mano de Liliana voló a su corazón. ¿13 horas? ¿El día de Navidad? Pero el problema del coche. Comenzó Rogelio. Luego se detuvo mientras procesaba la cronología. Su mente legal estaba claramente trabajando en las discrepancias. No hubo ningún problema con el coche, dije simplemente. 2 vehículos en funcionamiento estuvieron en la entrada todo el día. Ignoraron deliberadamente mis llamadas porque esperaban que me rindiera y me fuera a casa. El rostro de Rogelio se ensombreció. Esto es completamente inaceptable. ¿Cómo pudisteis tratar a Arturo de esta manera? Cometimos un error, dijo Valeria desesperadamente. Pero podemos explicarlo. ¿Cometisteis un error? La voz de Liliana llevaba la indignación moral de alguien que había pasado décadas enseñando a los jóvenes sobre ética. ¿Lo abandonasteis deliberadamente en un aeropuerto en Navidad? Tomé la bolsa de regalo Burdeos y saqué el primer sobre. Vine aquí esta noche con regalos de Navidad. Generosos. El sobre se sentía sustancial en mis manos. Membrete oficial del banco. Fondos certificados. Planificación cuidadosa. Este cheque. Levanté el sobre de Valeria. Es por $50,000. El de Mauricio contiene la misma cantidad. El fondo de educación para Mía suma $75,000. El rostro de Valeria palideció. $175,000. Continué. Dinero que planeaba dar libremente. Por amor. Mauricio encontró su voz. Papá, podemos arreglar esto. Por favor, no tomes decisiones permanentes basadas en una mala noche. Miré a Rogelio y Liliana mientras esperaba en el aeropuerto, preguntándome si estaban muertos en un accidente. Ellos estaban aquí cenando en Navidad. Y después, los oí discutir cómo los avergüenzo delante de ustedes. Cómo las historias de mi negocio son tontas. Cómo no sé comportarme con gente como ustedes. Rogelio se puso de pie, con el rostro enrojecido de ira. Arturo, estoy profundamente avergonzado del comportamiento de mi hijo. Esto es inconcebible. El dinero financiará mis viajes por Europa en su lugar. Anuncié, guardando los cheques de nuevo en mi abrigo. En cuanto a mi testamento, que actualmente deja todo mi patrimonio a Valeria, eso va a cambiar de inmediato. La compostura de Valeria finalmente se rompió. No lo dices en serio. Somos familia. ¿Familia? La miré con ojos fríos. La familia no se abandona en Navidad. La familia no se burla del trabajo de toda una vida. La familia no planea excluirse mutuamente de futuras fiestas. Liliana se acercó y me tocó el brazo suavemente. Arturo, no teníamos idea de lo que había soportado. Esto es desgarrador. Casi $3 millones, dije, observando el rostro de Valeria.
Eso es lo que te ha costado esta noche. Los regalos inmediatos, más tu herencia, se han ido. La habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac del costoso reloj de Valeria, comprado, sin duda, con dinero que yo le había proporcionado a lo largo de los años. El hotel de lujo en el centro de la ciudad brillaba bajo las luces de la calle mientras mi taxi se detenía en la entrada. La 1:30 de la mañana, pero me sentía más despierto que en años. El portero me ayudó con mi equipaje. Una sola maleta ahora, sin bolsas de regalo que pesaran en mis brazos o en mi conciencia. Los candelabros de cristal arrojaban una luz cálida sobre los suelos de mármol mientras me acercaba a la recepción. Detrás del mostrador pulido, una joven con ojos amables levantó la vista de su ordenador. «Bienvenido a nuestro hotel. ¿En qué puedo ayudarle esta noche?» «Necesito alojamiento para una estancia prolongada», dije, mi voz con una nueva confianza. «Al menos un mes, posiblemente más». «Por supuesto, señor. Tenemos excelentes tarifas para estancias largas disponibles». Sus dedos se movieron eficientemente por el teclado. «¿Negocios o placer?» «Puro placer». Las palabras se sentían extrañas, pero maravillosas. «Estoy comenzando un capítulo completamente nuevo en mi vida». Ella sonrió genuinamente. «¡Qué emocionante!» ¿Alguna comodidad específica que le gustaría asegurarse de que esté incluida? Pensé en la casa de Valeria, la casa que había ayudado a comprar, donde me habían tratado como una molestia. El mejor alojamiento que tengan. El dinero no es un problema. 20 minutos después, estaba en una suite de esquina con vistas a la ciudad. Ventanales de suelo a techo revelaban las luces de la ciudad extendiéndose hacia las montañas. Dejé mi maleta en la cama tamaño king y caminé hacia la ventana, presionando mi palma contra el cristal frío. Por primera vez en años, estaba gastando dinero en mí mismo. La silla de cuero en el escritorio de caoba se sentía lujosa mientras me acomodaba con el portátil de cortesía del hotel. Los sitios web de viajes europeos llenaban la pantalla. La región de la Toscana en Italia, el Valle del Loira en Francia, las ciudades costeras de España. $175,000 financiarían meses de alojamiento de primera clase, restaurantes con estrellas Michelin, tours privados de galerías de arte que había soñado con visitar. Saqué mi cartera y miré el espacio donde habían estado los cheques de Valeria y Mauricio. Vacío ahora, pero no con pérdida. Con posibilidad. Esos sobres estaban a salvo en el bolsillo de mi abrigo, junto con el fondo de educación de Mía. Dinero que crearía recuerdos para mí en lugar de financiar la ingratitud. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. «Valeria. Papá. Por favor, llama. Podemos arreglar esto». Lo borré sin responder. El teléfono del hotel estaba junto a una carpeta de cuero. Levanté el auricular y marqué el número del conserje. «Buenas noches, señor. ¿Cómo podemos mejorar su estancia? Me gustaría hablar con alguien sobre paquetes de viaje a Europa mañana. Las opciones más completas disponibles. Por supuesto. Haré los arreglos para que nuestro principal consultor de viajes se reúna con usted a su conveniencia. ¿Alguna región de interés en particular?» «Todas», dije, sorprendiéndome a mí mismo con la libertad en esa declaración. «Tengo el tiempo y los recursos para ver lo que me interese». Después de colgar, fui al baño. Encimeras de mármol, suelos calefactados, una bañera que podría albergar a 2 personas cómodamente. El rostro en el espejo parecía diferente al de esta mañana. Cansado, sí, pero no derrotado. Los ojos contenían algo nuevo. Satisfacción. Volví al escritorio y abrí la carpeta, encontrando elegante papel de carta del hotel. Con la pluma dorada del hotel comencé a tomar notas. Primavera en Italia, verano en la Riviera Francesa, otoño en España, invierno donde quiera que el calor me llamara. Sin horarios dictados por hijos desagradecidos, sin visitas navideñas a personas que se burlaban del trabajo de mi vida. No más sacrificar mi felicidad por aquellos que veían mi generosidad como una debilidad. El reloj de la mesita de noche marcaba la 1:55 de la mañana. En 6 horas, el consultor de viajes me ayudaría a planificar aventuras que había pospuesto durante décadas. En una semana, podría estar abordando un vuelo a Roma. En un mes, podría estar bebiendo vino en un viñedo toscano, contando historias a personas que realmente podrían apreciarlas. Me recliné en la silla,
y miré las luces de la ciudad, sintiéndome verdaderamente libre por primera vez en años. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.